Bueno, muy bien, vamos a presentar a los integrantes de las distintas regiones históricas de cómo es Argentina. Por la región pampeana metropolitana, Graciela Viñuales y Carlos Moreno. Por la región Cuyo, Eliana Bórmida. Por noreste, Ángela Sánchez Negrete. Por centro, Rafael Bayone. Y por Comahue Patagónica, Leonardo Lupiano. Bueno, en principio hemos elaborado un cuestionario para orientarlos. Recordemos que estamos pasados de tiempo y que, bueno, vamos a hacer el cuestionario como recordatorio para que cada uno pueda participar y, por supuesto, que podamos escuchar todos a este panel que es muy importante y que me honra, digamos, estar aquí en mi rol de lectora. Bueno, el cuestionario dice, en principio, cuál fue el impacto de la Carta de Venecia en el campo de la conservación del patrimonio en Argentina y en Latinoamérica en su momento. La otra pregunta es, en su experiencia, ¿de qué manera la Carta de Venecia ha influido en las realidades locales de sus regiones? Por otra parte, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la conservación del patrimonio en cada región del país y en el ámbito latinoamericano en general? ¿Sigue siendo relevante la Carta de Venecia en el contexto actual de la conservación del patrimonio? ¿Qué aspectos de la Carta consideran que deben ser revisados o actualizados para adaptarse a las nuevas realidades? ¿Qué papel debería desempeñar ICOMOS en la promoción de los principios de la Carta de Venecia en la conservación del patrimonio en las próximas décadas, tanto a nivel local como internacional? Vale una aclaración. Todas estas preguntas las hemos venido trabajando todos, así que por eso no tiene la rigurosidad de precisar cada uno de estos puntos, sino que me parece que es bueno escucharlos, reflexionar acerca de la Carta de Venecia en general. Y bueno, por eso vamos a dar inicio dándole el micrófono a Graciela y después hacemos alternado una vez presencial y una vez de quienes están de forma remota. ¿Les parece? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo quería hacer unas reflexiones anteriores. La Carta de Venecia se firmó en 1964 y se estima que el único sobreviviente es Víctor, porque los otros señores eran mucho mayores. Víctor y Carlos Flores Marini eran personas jóvenes cuando se firmó esto. Hay que tener en cuenta que la Carta de Venecia, así como se firmó, ha sido reformada. Particularmente en la sexta asamblea de ICOMOS que tuvo lugar en Roma en 1981, se hicieron al menos 4 correcciones y adiciones. En el artículo 1 se explicó mejor el concepto de monumento. En el 2 se habló de que había que atender el concurso de todas las ciencias y técnicas, cosas que antes no se había explicado. En el 13, que no se permiten adiciones, a no ser que, y entonces ahí había algunas explicaciones que no voy a estirarme, pero eso quedaba claro, que todos los agregados estaban de más. Y en el 14 se hablaba de sitios históricos y de visión integral, que no era esas cosas del monumento, sino que había todo un contexto. Después siguieron las normas de Quito, pero las normas de Quito fueron principalmente sobre temas iberoamericanos y hubo una gran influencia de participantes profesionales españoles. Como los españoles en ese entonces era todavía época franquista, estaban muy preocupados por el tema turístico, porque era lo que en ese momento acercaba dinero al país. Gracias a eso fue no es que eso solo, pero eso fue una de las posibilidades que hizo sobresalir a España. Con lo cual, en esas normas de Quito había se hablaba mucho de ese tema. Pero yo creo que uno de los problemas de las normas de Quito fue de una extensión tan grande
de no sé qué cantidad de páginas, que le quitó fuerza de aplicación, cosa que las normas, que la Carta de Venecia, por estar escuetamente, sus artículos, quedó bien. ¿Cómo se conoce la Carta de Venecia? Acá, acá hay dos publicaciones de Sudamérica que la ponen inmediatamente. Una son los anales del que hoy se llama Instituto Busquiazo, hecha justamente por don Mario Busquiazo, que lo pone en los anales de ese año 64. Y la otra es el boletín que se hace en la Universidad Central de Venezuela. En esos dos lugares. Sin embargo, en ese entonces yo era docente ya en la facultad, qué vieja que soy, y sin embargo nosotros, y era docente de historia, y sin embargo nosotros no hablamos de eso. No, yo me enteré de la Carta de Venecia después. Estaba escrita, no hubo comentarios inmediatos, y la aplicación en la Argentina se dio más por las personas que por las instituciones. Las personas que se iban formando, en ese momento no había ningún tipo de formación en patrimonio. Los que nos íbamos metiendo en patrimonio proveníamos de la línea histórica. A mí se me daba otro tema, que a mí la obra en sí, meterme dentro de la obra me gusta mucho, entonces la unión de la historia con la obra era la restauración. Entonces eso, pero no había gente preparada aquí todavía. Y lo que se fue dando después fue que se fueron haciendo algunos cursos de posgrado a partir de finales de los 70. Después hicimos otro en Resistencia, el año 83, que justamente lo tuvimos a Víctor Pimentel, entre otros que estuvieron trabajando con nosotros. Y ahí se fue formando todo otro grupo de gente. Y algunos que ya se habían formado en los cursos que habíamos dado en el Cusco el año 75 y 76. Entonces, más que instituciones, eran esas personas que habían hecho los cursos, después vinieron los de Salvador de Bahía, etc. Por eso hay regiones que se quedaron muy al margen, porque no hubo gente que fue a hacer esos cursos, y de esas regiones no había tanta gente preparada. Hubo profesionales que sí conocían la Carta de Venecia, pero no la aplicaban porque era un poco de pereza, y otro poco, yo creo que los obligaba a cierto tipo de cosas que no eran las que les convenían económicamente o en su figuración profesional. Entonces, aunque había profesionales que aún conociendo la carta, no la aplicaban por esa situación. Para ellos era más fácil decidir lo que les parecía. El otro tema es que hacia el futuro, la falta de continuidad institucional es muy grave en este país. También vamos a decir que es grave en otros países de la región, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer fuerza para que de algún modo esa continuidad institucional se recupere como la tuvo en algunos momentos del pasado. Y creo que muchas de las instituciones en el día de hoy están en manos inexpertas, por decirlo de manera suave. Podríamos decir otras cosas, pero muchas de las instituciones, y las instituciones además se desarman, se subdividen, después se vuelven a agrupar esas instituciones, se mezclan con aquella, con esta, los de la provincia con la municipalidad, con la nación, unos que sí, unos que no, se abren posibilidades y se cierran posibilidades. Es decir, esa discontinuidad es terrible. No solo para la aplicación de la Carta de Venecia, para cualquier cosa que uno quiera hacer. Les comento que en estos momentos se está realizando exactamente los mismos días de acá, se está realizando en la Villa de Merlo, en San Luis, un seminario sobre arquitectura de tierra. Y ahí hay una capilla de adobe, Monumento Histórico Nacional, y si uno mira la historia de esa capilla, de todo lo que le pasó desde que se construyó en 1790 y algo, es decir, en los últimos años del siglo XVIII, hasta nuestros días,
hicieron una locura tras de la otra. Y lo último que pasó fue la torre que se cayó en pedazos en el 2003 y hoy está reconstruida, ¿no? Pero la historia esa muestra esa incapacidad que tenemos en la Argentina de dar una continuidad a las cosas que se han emprendido. Creo que para la Carta de Venecia lo que podría hacer sería una nueva revisión de algunos detalles. Las cuestiones generales están bien. Como decía Roberto Di Stefano de Italia, que fue presidente internacional en algún momento, él decía, la Carta de Venecia es la Biblia. Después nosotros podemos encontrar el detalle de acá o el de otra, pero eso es como los 10 mandamientos, digamos así. Después están los detalles. La base, entonces, debería volver a aplicarse, algo que hoy se ha perdido. Hoy ese cuento que estaba diciendo recién Víctor, de que la gente quiere hacer cosas que imiten algo, o que se parezcan a algo, o que entonces las ponemos más lindas, eso está, es decir, en un momento medio se borró eso, pero ahora está de nuevo. Entonces eso no es cuidar el patrimonio. Las nuevas realidades son caóticas, pero cualquier cambio no redundará en mejora, tiene que ser un cambio cuidadoso. No puede ser que como esto está así, hoy lo voy a hacer así, no. ¿Qué tengo que cambiar de eso y qué no? Y como institución, y esto es una cosa que quiero decirle aquí en general para todos los que de algún modo estamos comprometidos en el asunto, tendría que tener más compromiso público, para mi gusto. Tendría que mandar cartas a los diarios, tendría que aparecer en ciertas cosas, tendría que tener una presencia en las universidades, en la vía pública, en fin, eso me parece que es indispensable. Nosotros muchas veces en estas instituciones, no digo ICOMOS, digo muchas instituciones, nos quedamos mucho en lo que hacemos nosotros. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, andamos, hacemos, etcétera, pero ¿quién se entera de todo esto? Nosotros tenemos que enterar de estas cosas a los chicos de la escuela primaria. Y tenemos que enterar de estas cosas al vecino. Y tenemos que enterar de estas cosas al periodista. En fin, eso creo que ICOMOS tiene que comprometerse en tal sentido. Y ser como dijo Sócrates, un tábano sobre un caballo para tenerlo siempre despierto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Graciela. Bueno, para seguir con quienes están de forma remota, invitamos a la arquitecta Eliana Bórmida a que nos acompañe con su reflexión. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho haber en este momento en esa mesa virtual y allá presencial a amigos que han sido formadores de nosotros en Mendoza. Voy a ir leyendo rápidamente algunas de estas preguntas que ustedes enviaron. La Carta de Venecia en realidad fue una guía muy breve y fundamental que puso sobre todo en el tapete la idea del desarrollo científico de acuerdo a criterios que se estaban avalando internacionalmente. También actualizó y amplió saberes de los que ya había hablado la Carta de Atenas 3 décadas antes. Y fue importante que se creara inmediatamente después de formulada esta carta ICOMOS, que fue un consultor cultural de UNESCO y que formó una red de expertos con sus comités científicos en los distintos países. La Carta de Venecia dio definiciones, conceptos y principios muy importantes porque hablaban de autenticidad, la historia, el entorno, que a lo mejor fueron cosas, como dice Graciela, que no fue lo que se dijo en un primer momento, pero sí lo que después siempre se tuvo en torno a esa carta. Y creo que ayudó a América Latina a mirarse mejor a sí misma y a desarrollar un camino propio
dentro de ese marco internacional de la disciplina. Los países, por supuesto, que primero adhirieron a esta carta tenían un patrimonio muy relevante, como México, Perú, Brasil, Colombia, Cuba, pero también la Argentina adhirió tempranamente. En nuestro país ya existían instituciones referidas al patrimonio que fueron tomando poco a poco, seguramente. No conozco en detalle estas cosas, pero el Instituto de Arte Americano que recién señaló Graciela, por supuesto la Academia Nacional de Bellas Artes, y quisiera destacar que después de haberse formado ICOMOS Argentina en el 73, en el 78 hasta el 95 destacó el Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, que fue absolutamente importante porque aglutinó instituciones de muy diverso tipo y escala, hizo actividades relevantes para formar a personas y a grupos en distintos lugares. Hablo de Mendoza, hablo de San Juan y hablo de San Luis, que es la región que en algunos momentos yo he representado, para que pudiéramos entender esta disciplina. Y también este instituto extraordinario, que continuó y su influencia con el CEDODAL, trascendiendo la esfera nacional, ¿no? En la realidad local de Cuyo, la influencia de esta carta llegó a través de la Comisión Nacional de Monumentos, que al principio, cuando se creó en el 40 o en el 41, se había referido a monumentos históricos de tipo sanmartiniano, que es lo principal, lo más relevante histórico de nuestra Mendoza. Pero después, sobre todo después del año 72, empezaron a abordar otros temas, como por ejemplo el concepto de entornos y de patrimonio modesto ayudó a que se hicieran declaratorias, por ejemplo, de capillas rurales de época colonial, que eran realmente un patrimonio que no había tenido ninguna difusión ni relevancia, nada más que en la gente que vivía cerca. Pero bueno, tuvieron sus grandes declaratorias, sus importantes declaratorias. Y después de mucho tiempo el patrimonio industrial. Recuerden que Mendoza fue destruida por un terremoto, lo mismo que San Juan. Entonces no tiene un patrimonio tan antiguo como otras regiones, pero los nuevos conceptos que se fueron generando alrededor de la Carta de Venecia y de todo lo que ICOMOS construyó después, porque a mí me es muy difícil separar exactamente lo que dijo la carta, que se refería más a restauración, conservación, de lo que después se ha construido alrededor, porque nosotros hemos aplicado mucho más todas esas ampliaciones y profundizaciones posteriores. Después, por ejemplo, hubo muchas instituciones. En Mendoza tenemos que hablar, y en Cuyo, de la importancia del CONICET, que promovió la profesionalización del investigador científico y tecnológico en muchos campos e incluso en este campo específico del patrimonio. En el caso de Mendoza, el CONICET creó un centro regional de investigaciones científicas y tecnológicas, hoy CCT, que tiene 7 institutos, entre los cuales destaca el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, el INCIUSA, que desarrolla permanentemente trabajos de investigación muy completos y bueno, y está en combinación también con el gobierno de la provincia. Yo quisiera acercarme ahora a algo que dijo Graciela recién y que me parece absolutamente pertinente. En las 3 provincias hubo leyes por las cuales se establecieron, y como institución se institucionalizó el tema de la conservación del patrimonio, todo lo que eso implica. En Mendoza, por una ley de 1993, en San Juan en 1997 y en San Luis en el año 2005. Después tuvieron
decretos reglamentarios. Pero estas instituciones del gobierno están siempre muy acompañadas paralelamente, no voy a decir que haya mucha convergencia, están acompañadas por institutos locales de investigaciones que han ido creciendo en torno a todo este ambiente. Pero lamentablemente hay que hablar de lo siguiente. Nosotros tenemos ya en el marco internacional, nacional, regional, mucho conocimiento teórico, muchas experiencias, mucha casuística, hay actividades permanentes que se van desarrollando para formar gente nueva y para seguir relacionando los trabajos de investigación con trabajos también en la obra privada, que se nutren de todas estas filosofías. Pero hay un punto débil, una pata renga en todo este proceso, que apunta sobre todo a la salvaguarda del patrimonio, y son las políticas públicas. Las políticas públicas están fallando muchísimo en nuestro entorno. Por ejemplo, quiero decir en Mendoza que en este momento, en el organigrama de gobierno de la provincia, la Dirección de Patrimonio es una dirección que forma parte de una subsecretaría de Cultura, y esta subsecretaría de Cultura está dentro de un ministerio que se llama Ministerio de Cultura, Educación, Infancia y Dirección General de Escuelas. Dentro de ese marco tan vasto, la Subsecretaría de Cultura está orientada de acuerdo a los objetivos que ellos han presentado en este último tiempo, está muy orientado a la educación, es decir, cultura la introduce dentro del mundo de la educación con los objetivos de la educación y la entiende, debido sobre todo a la formación de su actual subsecretario de Cultura, la entiende a la cultura como una interacción entre los distintos componentes sociales de la comunidad y que esta interrelación se tiene que manifestar a través de la música, del teatro, del arte, y no menciona nunca el tema del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, ni de los conjuntos, ni del patrimonio modesto, ni de los paisajes culturales. O sea que hay un momento en el cual las instituciones, en los organigramas, van poniendo de un lado al otro la institución que tiene que salvaguardar el patrimonio, y quedamos absolutamente desamparados. Entonces yo pienso que, ya yendo a la última pregunta que nos habían formulado, ¿qué pienso de ICOMOS? También, igual que Graciela, yo pienso que tendría que apuntar también, además de todo lo bueno que hace hasta ahora, con la formación y la promoción y todo, es tratar de ser intermediario entre todos los organismos que trabajamos en teoría y práctica del patrimonio cultural, sobre todo arquitectónico y todo lo que esto implica en sus distintas escalas, y la gobernanza. Es absolutamente importante que tratemos de aclarar, de tender un puente y de establecer más transparencia en los objetivos y de poder establecer un diálogo para que hagamos un seguimiento de esta última instancia de nuestra labor, que es la puesta en práctica de todo lo que estamos manifestando. Eso por ahora es lo que aporto. Bueno, muchas gracias, Eliana. Ahora vamos a pedirle a Ángela Sánchez Negrete, de la región NEA, que nos comparta sus opiniones al respecto. Ángela, me dicen que está silenciado tu micrófono.
Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de compartir con ustedes este momento y agradecido, por supuesto, por la invitación que me hicieran. La verdad es que la Carta de Venecia, a nivel nacional y a nivel americano, creo que permitió visibilizar y viabilizar un nuevo concepto en lo que era el concepto hasta ese momento del patrimonio monumental, muy simbólico y sacralizado, a algo que tenía que ver con el patrimonio del pueblo, de lo que significan las expresiones a lo largo de la historia de cada una de las localidades, regiones y puntos del país. Particularmente en nuestra región, la verdad es que tenemos un patrimonio, la región nordeste litoral, que es donde yo opero, digamos, desde distintas instituciones o organizaciones. Tenemos el patrimonio de la humanidad de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, 15 están en la Argentina y de esos 15 han sido declarados 4 patrimonio de la humanidad junto con las declaraciones en Paraguay y en Brasil. Entonces, eso nos pone en una situación de evaluación, digamos, comparativa entre lo que se entiende para Paraguay o para Brasil y en esa referencia para Argentina, eh, eh, muchas diferencias a pesar de los criterios y de las normas, digamos, impuestas a partir de la Carta de Venecia, que por la síntesis permite realmente profundizar luego en cada una de las particularidades y características de los patrimonios, pero en particular, además, quiero hacer la reflexión que ese patrimonio de la humanidad de las misiones jesuíticas guaraníes que tenemos nosotros en nuestra región NEA, entre la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, están también las estancias jesuíticas de Córdoba. Sin embargo, a pesar de tantas décadas y tantos años, no hemos llegado a un plan de manejo integral de lo que fueron las experiencias de los jesuitas en Argentina o en el Cono Sur, y que me parece tan importante para un plan de manejo integral. Vemos nosotros que ese mismo patrimonio tratado en Brasil o en Paraguay difiere bastante de las posiciones y características con las que se llevan las políticas para los casos de Argentina, que son 4, que la verdad es el país que más tiene de los pueblos, digamos, que ya había dicho que tenían 15, Corrientes tiene 4, pero también están las estancias dispersas por toda la provincia de Corrientes, las estancias y plantaciones de yerba mate, que también las tiene Misiones. O sea, hay todo un mundo de los jesuíticos guaraní que no se corresponde con una política general. Por supuesto, coincido con los anteriores expositoras en lo que es la falta de continuidad en nuestro país en cuanto no solo a las políticas, sino al modo de llevar las instituciones a lo largo del tiempo, lo que hace que cuando se inicia una experiencia determinada con una posición determinada sobre el patrimonio, es probable que a los 3, 4 años se vuelva a modificar absolutamente todo el criterio. Y el otro punto también importante es la falta de recursos económicos, obviamente, que hace que muchos de de esas políticas o de esos principios que deberían mantenerse en las propias regiones no se puedan llevar a cabo, llevando serias frustraciones por parte de los que estemos involucrados, digamos, por la imposibilidad de
de tener realmente un plan a largo plazo, a mediano plazo al menos. Y otra de las cosas que veía en la Carta de Venecia que se consideraba fundamental y es fundamental es el concepto de mantenimiento del patrimonio a lo largo del tiempo. Muchos de nuestros edificios patrimoniales son intervenidos cuando ya prácticamente están en el suelo y se logra un presupuesto de emergencia y pasarían tal vez 25 o 30 años de vuelta para que vuelvan a ser intervenidos y con una carga importantísima de intervención por el estado en que se encuentra. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones la Argentina no ha sabido aún resolver y en ese sentido también creo que ICOMOS tiene un papel absolutamente importante en tratar de por encima de estas instituciones estatales, sean nacionales, provinciales y municipales, establecer, digamos, los criterios. En las distintas reuniones de ICOMOS siempre marcamos que además de la falta de un plan de manejo, muchos de los monumentos ni siquiera están delimitados con mensuras, con definiciones, entonces es muy difícil después operar o hacer intervenir a las provincias o los municipios con determinados criterios. También me parece importante hacer alguna reflexión en lo que significa la formación y lo que se establecía tanto en las normas de Quito como en la Carta de Venecia, que la restauración implicaba una disciplina en sí misma. Entonces, tal vez nosotros estamos hablando mayoritariamente como arquitectos, pero un equipo realmente integral para operar sobre un patrimonio tiene que tener un apoyo legal, un apoyo económico, financiero, un arqueólogo, un historiador, o sea, es tan multidisciplinar que a veces solamente con la Facultad de Arquitectura nos quedamos con la parte más visible, digamos, de la intervención. Y tal vez, muchas veces por eso, el fracaso lleva al no poder ver con la parte legal, con la parte económica. Y en los últimos años, y tal vez desde las normas de Quito o también no solo Perú, sino también México y otros países, Brasil mismo, han trabajado el patrimonio desde lo que es el pensamiento como un recurso a los fines de, creo yo que sería utilizar el término que hoy se utiliza, que es de sustentabilidad a través del turismo, pero que también, por eso no descarto la importancia de las normas de Quito en el sentido en que la diferencia con la Carta de Venecia fue trascender a lo que son los centros históricos. En las graves crisis del 70 y el 80 de nuestras ciudades, en cuanto a su crecimiento y a su transformación, donde muchas de las estructuras más importantes que dieron origen a las ciudades quedaron obsoletas, donde también la reubicación de las clases más acomodadas a las áreas periféricas, llámese country, barrios cerrados y demás, dejaron centros históricos bastante abandonados con estructuras antiguas de gran valor. Me parece también importante en ese sentido lo que significa estas dos normas, principalmente la Carta de Venecia, por supuesto, que fue el inicio para América Latina y en particular en Argentina, el hecho de ser incluido el patrimonio cultural de los pueblos como memoria, como identidad, en las propias constituciones provinciales, constitución nacional y por lo menos en la provincia de Corrientes, que es lo que más conozco,
también en lo que significan las cartas orgánicas de las municipalidades. O sea que tal vez tenemos la parte legal, tenemos por allí el conocimiento en la Facultad de Arquitectura, lamentablemente, de haber creado una cátedra de conservación de patrimonio optativa de 3 meses o un cuatrimestre, como criterios muy generales y de principios, digamos. No hay otra formación, la de 1983 que comentó Graciela y que estuvo realmente nutrida con los mejores maestros en ese momento para Latinoamérica. Prácticamente no se repitieron. Por lo tanto, la formación también por parte de ICOMOS y en forma multidisciplinar sería muy importante revisarlo y poder avanzar con esas cuestiones. Bueno, no quiero detallarme mucho más, no sé qué tiempo tengo, Estamos, pero bueno, Ángela. en todo Te caso por ahí agradecemos tenemos. mucho. Bueno, Y ahora lo invitamos a Rafael Bayone para que nos hable desde la región centro. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Yo pertenezco a la gente que me incorporé al ICOMOS gracias a Marina Weidemann y a Freddy Guidi, que eran profesores de la Facultad de Arquitectura. Yo tenía preparado una exposición, pero veo que la problemática sigue siendo la misma. Argentinos a las cosas. Les voy a decir la experiencia que yo hice sobre el tema del patrimonio. Yo vengo del ejercicio profesional y he hecho mucho sin cobrar un peso sobre los temas de derechos humanos. He sido militante de los derechos humanos desde siempre y con algunos especiales castigos por haberme defendido en el año 76 y demás. Esto lo quiero avisar porque me di cuenta lo difícil que es que la actividad social se conmueva, sobre todo en la República Argentina. Lo que se hizo fue lo siguiente. Comencé con un problema que estaba planteado con una casa que había sido de la familia del general Roca y demás, que querían transformarla en shopping. Hubo una fuerte oposición. El gobierno provincial de ese momento decía que estaba a favor de la cultura del shopping, porque lo que hacía falta era vender y comprar. Lógicamente lo que se vendía y compraba eran las coimas. Yo denuncié eso y presenté un amparo judicial, que fue el primer amparo judicial que se presentaba por lo menos que yo conozca, en la República Argentina y no sé si en el país, y logramos que se paralizara lo que se estaba por hacer. Lo logramos con un amparo donde salió condenada la provincia de Córdoba y un montón de gente quedó dilucidada, ministros y demás, que lo único que querían era tener un poco más de dinero en el bolsillo propio. Probamos los instrumentos. Yo soy abogado de ejercicio profesional, profesor de la universidad, y probamos los instrumentos en este juicio que se caratuló Bayone contra el Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, porque nadie quería, lógicamente, firmar lo que era un riesgo y una amenaza del gobierno de ese momento de que nos iban a aplicar las costas. Dicho esto, tuvimos el primer resultado positivo. Le metieron costas a lo que era el gobierno, costas que yo no cobré, que nunca las cobré y ni las cobraré, porque creo que merecían que uno se comportara éticamente en forma distinta. Y acá viene el otro tema. No solamente hay que tener el instrumento, sino hay que tener para qué. Yo creo que con ese juicio que se triunfó en ambas instancias, es un tema importante. Aparte de esto, yo he sido, porque
terminado ahora, a raíz de las últimas resoluciones, de no ser profesor de la facultad, soy esas categorías especiales, moriste pronto viejo, que son las consulto y demás resultados que hay para apartar a los docentes. Pero de todas maneras, yo vi ahí que había un interés de llevar a la Facultad de Derecho a la ciudad universitaria. Es decir, sacarla del medio de la Facultad de Derecho, ocupa el edificio que originariamente fue el primer edificio que hubo, que fue de los jesuitas, y ahí funciona la Facultad de Derecho. Se lo quería llevar y hacer con ese edificio, nada más que un edificio, como todos los edificios públicos de conservación, no se conserva ni un día se cae y hay que hacer otra cosa. El rector de aquel momento había dicho que iba a romper un edificio que está al frente, que se le llama el hotel, que era donde vivían los estudiantes que en cierta forma organizaron la reforma de 1918, elemento muy querido por todos nosotros los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Denunciamos esto e impedimos que ese edificio se volteara. Y comenzamos con una cosa que era no irnos a Ciudad Universitaria. Los argumentos son de opción de varios tipos y sentidos que puede tener una universidad. Puede estar en Ciudad Universitaria, responde a un modelo que es autónomo. Lo que había existido allí en Ciudad Universitaria era un terreno comprado por la Fundación Eva Perón años antes y parecía que iban a ser para hacer edificios para estudiantes, agregándole un punto distinto a la gratuidad de la enseñanza. Con el grupo de gente que estábamos juntos en el decanato, yo era el decano de la facultad cuando se producían estos hechos, decidimos oponernos a irnos de la ciudad, del centro de la ciudad a Ciudad Universitaria e irnos de ese lugar que estaba y rehacer parte de un edificio que estaba destrozado y no se quería arreglar en una lucha permanente con el rectorado. Logramos que la parte económica fuera cubierta, atento a la gratuidad y atento a malos gastos realizados por el rectorado y demás facultades que nos habían perjudicado a la Facultad de Derecho. Se hizo mediante otro instrumento que se llama un amparo, que no logré presentarlo al final porque me dieron la plata en menos de 72 horas. Todo el dinero que no se había pagado. Pudimos tener esperanza de mejores sueldos de profesores y una visibilidad que nos posibilitó que se aumentara el presupuesto universitario por decisión del entonces presidente de la Nación a poner el dinero suficiente para comenzar las obras de restauración de la Facultad de Derecho, que es un local del frente. La Facultad de Derecho es Patrimonio Histórico de la Humanidad. La idea general es que el patrimonio de la humanidad no debe ser no usado, debe ser usado dentro de los posibles de los regímenes y los sistemas que se hacen. Con toda honestidad, logrado esto, se hizo. Y para milagro, después de 100 años que no se aplicaba un ladrillo a la Facultad de Derecho, se hizo toda una serie de edificios, comprando terrenos que no eran de la facultad, utilizando lo que eran los terrenos de la universidad, y se hizo allí una serie de nuevos, entre ellos una sala nueva, etcétera, etcétera. Es decir, la Facultad de Derecho no se fue del lugar. La Facultad de Derecho, actualmente, que es la única facultad que está completa en el centro, es una facultad que funciona en el mismo lugar donde funcionó el primer edificio construido, que fue los jesuíticas, que allí funcionó también la universidad y funcionó funcionó lo que es el hecho importante de la universidad. Allí se enseñó por primera vez en 1791 lo que sería después la Universidad Nacional de Córdoba. Se hizo no solamente el tema de la Universidad Nacional de Córdoba allí, sino que nosotros sacamos a luz uno de los hechos más importantes
todavía estamos continuando con eso, que es el doctor Rodríguez, fue un español que dictaba la cátedra de institutas. Ese hombre, junto con Liniers, fueron fusilados, el famoso tema Clamor, con los 5 fusilados que murieron como consecuencia de apoyar a Liniers y, lógicamente, en contra de la Revolución de Mayo de 1810. La idea fue los argentinos unidos y no desunidos. Desde el punto de vista del estudiantado y demás, nos dio un resultado, porque no hubo nadie que estuviera en contra de lo que era la parte de la universidad, perdón, de la Facultad de Derecho, de retirarnos de allí. Fue por unanimidad de los integrantes del Consejo y con la aceptación de todos. ¿Qué fue lo que se hizo con esto? Un experimento distinto, una forma de saber y salir distinto. Esto ha dejado alguna pequeña semilla, por ejemplo, de vez en cuando gratuitamente hacen que se suban, y el decano, perdón, actual de la facultad fue uno de los coautores de los escritos jurídicos también, y eso le dio un contenido especial. Fallo de la pelea. En lo que hace al tema fundamental de conservación de patrimonio, el edificio de la facultad está conservado al mejor estilo de conservación posible y controlado por el gobierno nacional, y es patrimonio histórico de la humanidad. El edificio del frente está toda la parte que se pudo rescatar conservado como fue prácticamente en sus orígenes y como se usó como facultad de Derecho, y la parte de atrás tiene cosas nuevas guardando correlación con el sistema. ¿Qué fue lo que se eligió? Se eligió a profesor de la Facultad de Arquitectura, ustedes no sé si lo conocen, que fue decano de Córdoba, Miguel Ángel Roca, el arquitecto ese cordobés, que lógicamente cobró como un auxiliar docente porque era el papel que iba a precisar para hacer los planos, junto con algún personal de la universidad. Esto nos dio cierta forma de éxito, pero creo que, dicho esto, hace falta algo más. Yo estoy de acuerdo. Si usted no divulga, no conoce. El hecho de que haya justicia es que se divulgue. Esto me lo enseñó a mí la profesión. Si usted le secuestran un ser querido y usted no hace la correspondiente acción de tipo judicial, no va a tener la necesaria concentración de la opinión pública. Nosotros tuvimos, gracias a este tipo de plan que se elaboró, una buena acogida pública. Y creo que lo que hay que hacer, y yo comparto con quienes me han precedido, planes para hacer las cosas. Por ejemplo, me entero ahora que no habría relación entre lo que es la provincia de Corrientes y el patrimonio jesuítico y la provincia de Córdoba. Eso me parece una barbaridad y pido perdón por no haber conocido esto. Me pongo a disposición para elaborar qué plan vamos a hacer. Allí en Córdoba hay mucho patrimonio cultural jesuítico, lo mismo que en el litoral. Yo creo que puede ser una forma de probar algún plan para poder actuar. Creo que lo importante, sí es cierto, es de la universidad. Toda la conservación de patrimonio y la divulgación de ICOMOS ha venido a la Facultad de Arquitectura, pero no basta, no es suficiente. Hace falta para que se tome conciencia del hecho con mayor amplitud. Yo tengo que decirlo con verdadera problema que existe acá. Que la gente vuelva a hablar que donde está la Facultad de Derecho es el primero, ha logrado que haya más gente que vaya a la Facultad de Derecho. Y ven los chicos tomando clases, yendo a la biblioteca y demás, y el turismo que hay es un turismo de gran calidad, un turismo especial, por no digo retiro de gran calidad, un turismo especial. Y allí se ha conformado un grupo donde ha abierto un bar que ha usado los sótanos que tienen ellos de las antigüedades jesuitas, que es de la época de los jesuitas, que es un bar nuevo edificado sobre estos sótanos
y la calle frente al colegio del Montserrat, que ha sido el lugar donde vivían los alumnos en la época de los jesuitas. Nada se ha hecho, falta todo por hacer, pero tenemos que idear algún plan. Yo sugiero a la gente que ha hablado recién de Entre Ríos, de paso, yo estoy casado con una entrerriana, así que toda la colaboración va a ser obligada por mi señora, mi persona, y yo me pongo a disposición porque tenemos que probar formas de actuar. Yo soy abogado, pero no soy publicista, no tengo idea. Por allí veo esto y digo, probemos o veamos qué podemos hacer. Yo lamentablemente no he podido estar en Buenos Aires por razones de salud, pero realmente yo creo que tenemos que movernos en ese sentido, de comenzar a relacionar los sectores y las formas. Que yo no sepa, no haya sabido, es una vergüenza para mí. Yo creo que hace falta que nosotros coordinemos medidas y las presentemos para hacerlas. Nosotros presentamos la medida que se hacía para liquidar la idea que había de hacer en el Panal, que era un club político muy conocido de Córdoba, la última casa que iba a tener de utilización familiar originaria y de club político en Córdoba, y la estaban por voltear. Se impidió, lo cual causó mucha bronca sobre lo que en ese momento era solamente yo, mi persona. Y la verdad que me gustó que me tuvieran bronca, lo cual quiere decir que dejaron de ganar plata. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Yo creo que hace falta mover el ICOMOS. Yo la vez pasada participé de una entrevista, unas cosas, donde vi que se peleaban. No logramos nada de eso. Si ustedes quieren, yo creo que el patrimonio, lo que estamos festejando, celebrando, diciendo ahora, precisa los instrumentos de difusión. Y el movimiento se demuestra andando. Yo creo que hace falta, y yo tengo que decir para mí qué es lo que falta. Falta, no hay instrumentos jurídicos ni de publicidad. Para izar y poder hacer el amparo, tuvimos que estudiar concienzudamente amparo. Lógicamente, por suerte, éramos todos profesores de la facultad. Y ganamos el primer amparo. Lo ganamos con costa. Y se dejaron se puede decir joder, si molesto, no lo digo más. Que se dejaron de joder con el tema de no conservación de nada. El rector de la universidad quería voltear parte de la Facultad de Derecho para hacer un elemento que era de carácter privado, hacer un edificio para vender. Había sacado una resolución diciendo que se iban a vender todos los terrenos privados de la universidad de la ciudad universitaria para llevar esto a la ciudad universitaria. Bueno, Rafael, le vamos a dar paso a Leonardo. Medio segundo cerrar? nomás. Sí, cómo no. Les quiero agradecer que me hayan escuchado. Me pongo a disposición porque yo creo que es bueno moverse en el sentido de qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, muy amable por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que es interesantísimo y que el tema de la comunicación y el tema de la interdisciplina es algo que corrió entre nosotros en todos estos encuentros. Ahora le cedemos la palabra a Leonardo. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Leo, sí. Bueno, un saludo para todos los presentes y para los que están viendo a través de las redes este panel. Bueno, primeramente, coincido prácticamente en los temas generales que se hablaron sobre las apreciaciones de la Carta de Venecia y todas las normativas que salieron luego referidas a otros temas. Y para ser breve, yo quisiera destacar unos desafíos que plantea la aplicación de la Carta de Venecia en nuestros tiempos, sobre todo en lo que
ahora me voy a explayar sobre lo que es nuestra región, la región patagónica y Comahue. Primero, a destacar son los desafíos medioambientales, es decir, todas las cuestiones que hacen al cambio climático y asociado precisamente al cambio climático, tenemos también lo que considerar los desastres naturales, también los conflictos bélicos y bueno, todo esto que ha sido prácticamente destacados en los anales de patrimonio en peligro, patrimonio mundial en peligro, bueno, precisamente por ICOMOS, en esto estas cuestiones del cambio climático y todas las afectaciones que hay al patrimonio en cuanto a su conservación, son bastante dignas de prestar atención. Se están haciendo, evidentemente, estudios, se han hecho y se están haciendo estudios científicos sobre este tipo de afectaciones, pero yo creo que no tenemos que bajar la guardia. Y lo digo porque vivo en una zona, yo estoy en Ushuaia hace más de 40 años y evidentemente es una zona donde tenemos un clima muy hostil. Ahora estoy rodeado por montañas nevadas, todavía estamos usando los abrigos de invierno y estamos teniendo fuertes vientos. Por ejemplo, hoy no está funcionando la barcaza que cruza el estrecho de Magallanes en territorio chileno para poder conectar a los que transitan hacia el continente, ¿no? O viceversa. Cuando hay viento no funcionan el traslado, por lo tanto estamos aislados. Otro de los temas también es el enfoque que hace a las nuevas tecnologías, es decir, las técnicas y las nuevas tecnologías, que es importante en todo lo que hace a la política de conservación y restauración. También el aporte de las comunidades locales, esto es muy importante por un tema que me quiero referir a continuación. Y el último, también que coincido con las expresiones que se han dado, es decir, que si bien ICOMOS es un organismo, es una organización, digamos, que da su opinión y su calificada opinión a la UNESCO para las recomendaciones de patrimonio mundial, no ha llegado a tener el mismo efecto para tener injerencia en las políticas de Estado, en las políticas públicas. Es decir, nosotros hemos participado en eventos muy importantes, académicos, culturales, y después, bueno, terminamos con las conclusiones y después nos vamos para nuestras casas. Mientras tanto, la política de Estado sigue adelante y se sigue destruyendo patrimonio. Ahora me quiero referir a la región patagónica con dos puntos. La Patagonia la podríamos definir como un territorio nuevo, entre comillas, y extenso. Digo nuevo porque así lo consideraba la visión previa a lo que fue la denominada conquista del desierto. Y todo lo que arrasó con las culturas ancestrales, es decir, de los pueblos originarios ubicados en toda nuestra región. Por tal razón, en el devenir histórico están miles de años de pueblos originarios viviendo ahí, y por el otro lado, toda esta nueva situación que se plantea luego, es decir, como consecuencia de la denominada conquista del desierto, en lo que hace a la colonización de las tierras. Evidentemente, se nos plantea entonces lo que sería un reconocimiento y una protección al patrimonio de esas culturas ancestrales y rescatarlas. Se está trabajando, es decir, acá estamos teniendo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la cuarta generación de los Shelnan o Onas en la zona norte, y estamos teniendo también cuarta y quinta generación de descendientes de los Yaganes o Yámanas, que eran los canoeros que vivían en toda la zona austral de Chile y nuestro país, en Tierra del Fuego, hasta el Cabo de Hornos,
precisamente sobre la base del canal Beagle. Es decir, el canal Beagle, que se le llamaba una llaga en las lenguas nativas, era un espacio físico de unión. Es decir, y hoy evidentemente es un espacio físico marítimo de separación entre Argentina y Chile, ¿no? Por el otro lado, también se impone la conservación del entorno natural y cultural, que ya se venía hablando como consecuencia de la Carta de Venecia, pero más asociado a lo que estoy diciendo, que es la necesidad de respeto a lo que es la cultura de los pueblos originarios. Evidentemente, es decir, y estamos yendo con esto asociado a todo este bagaje de lo que significa el patrimonio inmaterial o intangible, ¿no es cierto? Entonces, en una visión más amplia, tendríamos, por un lado, las culturas originarias y por el otro lado, la denominada colonización, que ha dejado también su impronta y su presencia física, como voy a mencionar acá brevemente, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, digo el entorno natural, porque la cosmovisión de los ancestrales, de los pueblos ancestrales, no dividían entre patrimonio natural y patrimonio cultural. Era todo un todo, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, el árbol sagrado de los mapuches, el pehuen, o araucaria para nosotros, es parte de un bosque que era todo un espacio cultural para ellos. ¿Qué decir de lo que es los productos, los resultados de la colonización? Es decir, primero, todo lo que fueron los fortines, todo lo que fueron las instalaciones militares en la avanzada, digamos, de lo que era la conquista del desierto, y luego venían los colonos, nacionales o extranjeros. Recordemos, por ejemplo, los testimonios que podemos encontrar en zonas cordilleranas de Chubut, por ejemplo, como Trevelín, no solamente la explotación que se hacía agroganadera, sino que también todas las respuestas de los molinos de cereales y todas esas construcciones que hacían al patrimonio industrial de esa zona. Nosotros en Tierra del Fuego también tenemos, porque en 1917 se inaugura el frigorífico CAP en la margen sur del Río Grande, y precisamente nació el frigorífico antes que la ciudad de Río Grande, que es de 1921, producto de las primeras estancias de producción ovina, que evidentemente, es decir, plantearon la primera controversia en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego de lo que sería, digamos, una producción que introdujo ganado ovino, y por el otro lado la presencia de los pueblos originarios que consideraban a la oveja como un guanaco blanco, por lo tanto no tenían el concepto de propiedad privada. Por eso esa cultura fue diezmada precisamente por esta explotación ganadera, ¿no es cierto? Entonces han quedado estancias, han quedado instalaciones, hemos tenido hasta un puente que había sido para cruzar ganado, que por cuestiones climáticas se derribó, pero bueno, llegó a ser declarado a nivel nacional. La estancia María Betty, la estancia Harberton, es decir, distintas estancias que consideraban todo ese circuito de producción agrícola ganadera, que era muy importante, pero ya se refería a la etapa ya colonizadora, siglo XX. Entonces, tenemos por un lado el desafío de tratar de rescatar y revalorizar lo que son las culturas originarias, y por el otro lado también rescatar lo que fue todo este tema, que si bien fue conflictivo, si lo miramos con las vistas de hoy, pero que es un hecho histórico que también fue asimilado por la región. Entonces, tenemos vastos territorios despoblados y poblaciones que han surgido producto de estas avanzadas que se han hecho en estas campañas de poblamiento y producción. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que más nos mueve para plantear este desafío de conservar y equilibrar estas dos
etapas que se han dado y los testimonios que nos han dejado, materiales o inmateriales, esta cultura originaria, y por el otro lado la cultura de los pobladores que han venido a partir del siglo XX, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que esto es lo más importante que yo quisiera destacar de lo que es la región patagónica. Y bueno, y queda, por supuesto, el gran desafío de lo que sería, todo el trabajo que tenemos que hacer, no solamente en lo específico y técnico nuestro, sino por el otro lado, es decir, yo no tengo la solución, pero sí vemos, como varios de ustedes, que todavía no hemos llegado con un convencimiento importante a los poderes públicos, al sector político, para que se transforme toda esta cuestión de la conservación del patrimonio, que significa legado, ¿no es cierto?, para las próximas generaciones, bueno, y de alguna manera que aspiremos a que en algún momento pueda empezar a determinarse o a clarificarse como política de Estado. Bueno, con eso pienso cerrar porque no es muy, digamos, no me quiero extender mucho. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Y ahora para cerrar le vamos a ceder la palabra al arquitecto Carlos Moreno. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder compartir un 60 aniversario de algo que fue muy importante para todos nosotros, toda una generación, ¿no? Yo quisiera, de alguna forma, remontarme a lo que entiendo que fue patrimonio o su historia, ¿no? Que empieza en el siglo XIX con muchas cosas románticas, superando al coleccionismo, y después fue el instrumento de esa formación de las naciones. Y el patrimonio se usó como herramienta de afirmación de las identidades nacionales. Hoy, pasados muchos años y muchas generaciones, creo que el patrimonio, más allá de ser la expresión de identidad de las naciones, tendría que pasar a ser la expresión de identidad de los pueblos, en un sentido democrático. Cuando se rescató el patrimonio que se rescataba de las naciones, en realidad se rescataba en función de una narración, que era lo que querían ser, no lo que fueron. Y en esa narración había una selección. Siempre en Europa por ahí rescataban castillos y catedrales y nunca rescataban capillas y chozas donde la gente vivía. La gente no era el protagonista del patrimonio. Hoy creo que en un grado de madurez democrática tenemos que modificar algunas de estas cosas. En el siglo XX, después de toda una serie de reconstrucciones que se hacen en Europa en función de afirmar esas identidades, y Viollet-le-Duc es la máxima expresión, nosotros empezamos a tratar de buscarnos en algunos referentes que permitieran rescatar esos testimonios históricos que daban legitimidad, son las reliquias. Y bueno, allá con la Casa de Sarmiento, después con otras intervenciones, se va formando lo que es un patrimonio nacional, no del pueblo. Y eso siguió. Y a nivel internacional se iba produciendo otra cosa, que pasaron las guerras y fueron tremendamente dramática la destrucción de ese patrimonio de las naciones. Y hay una respuesta, una cosa que es, pasado 93 años, la Carta de Atenas referida al patrimonio tiene una vigencia plena hoy, por lo menos en sus cosas generales. Cuando nos habla de una continuidad vital del carácter histórico-estético, pero también nos habla de una cosa muy importante que muchas veces nos olvidamos, del afecto y respeto del pueblo. Pasaron otros años y como no aprendimos, hubo una Segunda Guerra Mundial y se siguió destruyendo, pero mucho más intensamente. Y se destruyeron cosas, y hay un tema que para mí es algo así como la muestra de lo que significa patrimonio,
la destrucción, por ejemplo, del centro de Varsovia, donde no se destruyó porque se quería destruir, sino porque lo que estaba destruyendo es la identidad de un pueblo. Creo que es un tema que rescata algo muy importante que después la Carta de Venecia lo va a expresar. El mensaje espiritual y cultural que tiene el patrimonio. Yo creo que el patrimonio, por lo menos lo entiendo así, tiene un soporte material, pero tiene un mensaje espiritual que trasciende a la época que le dio origen. Y esto nos pone unas disyuntivas, porque ¿cuál es el patrimonio? Si lo elige un gobernante, el patrimonio es todo lo que afirma la gobernabilidad y el poder. Si lo afirma una institución, y nos pasa, que solamente se rescata lo que reafirma los valores de esa institución. El problema grande del patrimonio es que no es de todos, es de algunos. Y el patrimonio sirve para bajar línea. Por eso tenemos el gran conflicto que existe entre los patrimonialistas que queremos tener otra visión del patrimonio y los gobernantes, donde para muchos el patrimonio es nada más que lo que genera plata hoy, no lo que genera afirmación espiritual hoy, porque miden todas las cosas en una dimensión material. Y tenemos una serie de cosas, nosotros con la Carta de Venecia creo que es muy clara, reforzó todos los conceptos que habíamos encontrado en la Carta de Atenas, pero le da mucho más amplitud. Y refuerza la idea de patrimonio con un mensaje espiritual. Siguen las cosas y a nosotros el tema de patrimonio se fue manejando con muchas instituciones y con mucha gente que con su sensibilidad trató de darle forma a esas permanencias. Desde las reconstrucciones que hacía Busquiazo, que no las puedo criticar porque fueron la herramienta para afirmar en un momento identidad, siempre a nivel nación. O por allá por los años 40 y pico con Busquiazo, haciendo toda una serie de afirmaciones, las instituciones que fueron de a poco surgiendo, dando a veces pasos positivos y otras veces buscando caminos. El patrimonio no es lineal, la búsqueda del patrimonio fue como un ida y vuelta, un aprendizaje en el camino, con muchos conflictos, a veces con pérdida de tiempo por los conflictos, pero bueno, hoy se ha logrado, con estas tormentas que hay, tener gente y tener alguna visión sólida del patrimonio, que trata de defenderlo de las otras visiones, de la visión construida desde arriba, la construcción del patrimonio utilitario nada más. No es que el patrimonio no tenga que ser útil, pero su fin, para ser útil, construyo algo nuevo. El problema es que conservo una cosa porque es el soporte. Y una pregunta que me hago es cuál va a ser el patrimonio del futuro. Lo que estamos construyendo hoy es efímero y para consumir. ¿Cuál va a ser el patrimonio de varias generaciones cuando eso ya no sea útil? Fíjense en cómo se demuelen grandes edificios con dinamita en una hora, porque ya no son identidad, o por lo menos se ha perdido esa función. Yo quisiera recordar un tema que para nosotros fue muy importante, que fue la Carta de Nara. La Carta de Nara, con su visión de autenticidad, incorporó a esa Carta de Venecia, tan en dimensión eurocéntrica, incorporó otra visión, la oriental, que es una visión que tiene más soporte espiritual. Y entonces nos empieza a hablar de una autenticidad del mensaje, por más que no haya a veces una autenticidad de lo material. Y eso es un elemento que tiene que llevar una enorme reflexión.
Nosotros tenemos, por ejemplo, la Casa de Tucumán o el Cabildo de Buenos Aires, cuya autenticidad es relativa. Bueno, el Cabildo de Tucumán está reconstruido. Y el Cabildo, yo cuando tuve que intervenir, encontramos columnas de hormigón. Ahora, la materialidad, macanudo, pero el mensaje es sólido. Igual que es sólido el mensaje de la reconstrucción del centro de Varsovia, aunque los materiales hayan podido ser reusados algunos, no todos, siguen siendo el mensaje que sostiene la identidad. Y para mí, en este momento, es tan importante y algo que nos sentimos después de la Carta de Nara, que nos juntamos convocados por ICOMOS en Brasilia, y se hizo y se desarrolló y se reflexionó acerca de cuál es la autenticidad latinoamericana, que tiene un grado de diversidad distinto, que tiene materiales distintos, que tiene historias distintos. Y tratamos de afirmar lo que es la autenticidad para nosotros. Es una autenticidad donde, por ejemplo, en muchas de las posturas anteriores se habla de una globalización, en cierto modo, de lo que son los valores, pero esa globalización a los latinoamericanos, que no estamos en los códigos europeos, nos dejaba de lado. Y necesitamos rescatarnos en lo nuestro, que no es lo europeo, es lo nuestro, es lo criollo. ¿Que tiene mezcla de europeos? Sí, porque somos diversos. ¿Tiene mezcla de lo indígena? Sí, porque somos diversos. Nosotros, nuestro patrimonio es la diversidad. Y cuando hablamos de temas de ese tipo, quisiera recordar en el trabajo la Carta de Brasilia, porque mucho de lo que he escuchado hoy ya está propuesto en esa carta. Y esa carta se redactó en Brasilia con gente de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Argentina. Y después no sé si se olvidaron. Yo lo que quisiera ver, otro tema, que la identidad es un derecho de los pueblos. La identidad no es un tema que se construye en cómo debería ser una identidad idealizada, como la construye por ahí el turismo, donde rescata una narración que le resulta vendible. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que hablamos de la provincia de Buenos Aires, y es un tema de toda la región pampeana y lo que serían parte de Uruguay y parte del sur de Brasil, donde esa tierra gaucha rescata nada más que al gaucho. Porque el gaucho es la expresión de la ganadería y es la expresión de una sociedad latifundista. Y no estoy valorando el gaucho en otra dimensión, no es el campesino sin tierra. Y no rescata, por ejemplo, la dimensión del hombre de a pie, el agricultor. Y entonces, ¿cómo rescata el patrimonio? Y los grandes cascos de las estancias. Pero no hay un rancho ni para remedio. Esas ausencias nos hacen ver que cuando queremos hablar de patrimonio a la gente en general, lo que estamos hablando es del patrimonio de otros, porque el de ellos no está. Y no es porque sea malo el de otros, lo que pasa es que somos todos. Y todos tenemos que estar dentro de esa lectura de patrimonio. Y para esto hay algo fundamental, que es el trabajo interdisciplinario. No de los historiadores del arte, no solamente de los arquitectos especializados, sino de los antropólogos, de los historiadores, de la gente que ha conservado las cosas. Yo creo que es fundamental dar ese paso que nos cuesta muchísimo, porque vemos nuestros encuentros y tenemos nada más que demuestra alguna interdisciplina, pero no es lo común. Y si no, veamos quiénes somos. Por otro lado, yo creo que no hay patrimonio sin la gente, y para llegar a la gente hace falta una cosa que está muy relativa, la comunicación. Que hoy la tecnología, que por un lado nos asusta, por otro lado nos permite comunicar cosas e interactuar
El patrimonio no es lo que se baja hacia la gente, sino lo que se baja hacia la gente y sube de la gente, que es un elemento nuevo. Nosotros hemos trabajado de alguna forma con una propuesta, después que no estuvimos más en la Comisión Nacional de Monumentos, pero en parte en la Comisión Nacional de Monumentos, que es comunicar. Bien o mal, por ejemplo, hemos hecho un último curso y tuvimos 60.000 visitas. Y la gran mayoría no eran arquitectos, lo cual nos llenó de alegría, porque llegamos a un poquitito de la gente, ¿eh? Ojo, no llegamos a la gente. La gente alguna gente pudo sentir algún sentimiento para el patrimonio. La mayoría de la gente sigue siendo igual, porque no tenemos acceso o no sabemos manejarnos en las comunicaciones que llegan a todos. Sin todos no es democrático. Es un patrimonio elitista, es un patrimonio de los especialistas y nos desgañitamos, nos sentimos mal porque no llegamos, pero la esencia del futuro es llegar. Si no, nosotros morimos. Nuestras ideas van a ser estériles, van a ser como los trabajos de investigación que una vez que termina la investigación quedan en un estante y no modificaron a la sociedad. Y la sociedad necesita tener valores espirituales que le acerquen a su identidad, a su razón de ser como sociedad y a no tener vergüenza de no ser Europa. Y rescatarnos en lo nuestro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por el cierre. Me parece que le voy a pedir ayuda a Guillermo para terminar de redondear esto. Se han dicho muchísimas cosas. Me dio la impresión de que de ratos parecía una suerte como de una composición musical, ¿no? Donde todos expusimos, llegamos al clímax de toda esta integración de ideas y luego retornamos para volver a juntar las partes y tratar de recomponer y de armar. Creo que de eso se trató este encuentro de estos 3 días, en donde pudimos recorrer nuevamente la Carta de Venecia, recordar no solo los principios de la Carta de Venecia, sino las otras que se fueron sucediendo, los motivos que le dieron origen. Nosotros, como latinoamericanos, en ese contexto, cómo nos leemos, cómo nos vemos, qué hacemos con el patrimonio, qué hacen las instituciones con el patrimonio, y de alguna manera también reconocer estas diversidades, que parece que es un elemento fundamental. Sentirnos orgullosos de las diversidades y de que somos heterogéneos. Y me parece que también emergieron unas necesidades muy fuertes, y me parece que la más fuerte es la de comunicar, la de llegar a la población más joven para poder armar la posta, la de integrar las disciplinas, que es algo que parece que todavía nos falta, la de tejer en el territorio argentino, que es muy diverso, y por eso estuvo muy interesante el hecho de que aparecieran representantes de todas las regiones. La idea de lo federal para mí como entrerriana está así acá metida y siempre lo tengo que estar asociando con eso, pero hacer un recorrido de la Argentina a partir de esto, en estas charlas que tuvimos, me parece que es algo muy, muy interesante, lo mismo que el vínculo de los más próximos, de todos los que estuvieron acá presentes. Así que, Guillermo, te pido a vos que me ayudes a cerrar. Bueno, hemos hecho juntos un viaje por casi todas las regiones de nuestro país. Un gran saludo a los amigos que vemos allí en pantalla también, con quienes hemos compartido tantos encuentros y tantos años de liderar en cada región. La recuperación patrimonial, que bien como dice Carlos, tratamos todas estas últimas décadas de vincularlo siempre a la comunidad, ¿no? La comunidad que es la destinataria final de ese patrimonio y es para lo que
trabajamos, no es para el éxito profesional de cada uno de nosotros, no es para la circunstancia política con la que estemos colaborando, participando, sino es para legar este mensaje espiritual del pasado. Creo que empezamos el otro día hablando de esto, que está en el preámbulo de la Carta de Venecia, pero por ahí hay otra frase que es: nos hace solidariamente responsables de su conservación. Y creo que esta reunión ha demostrado eso, que a través del tiempo, que a través del espacio, estamos todos vinculados con este espíritu y este mensaje que debemos legar a las generaciones futuras. Y sin duda, coincidimos con Carlos, el desafío son las nuevas tecnologías, y creo que dentro de aquellas nuevas tecnologías o todas las técnicas de las que hablaba la Carta de Venecia, hoy incluyen necesariamente a comunicarnos y a legar ese patrimonio a todos y cada uno de aquellos, como dice el doctor Baglione, que son los que deben defenderlo de cada una de las trincheras en las que estamos. Es decir, definitivamente legarlo a aquel ser humano particular con nombre y apellido de cada una de nuestras regiones, de cada uno de los tiempos que han vivido y han dejado su legado, y nuestra responsabilidad es eso, es de alguna forma transferir este legado, y para ello, para transferir, hay que seguir estudiando comunicación, ¿verdad? Más que arquitectura, más que historia, saber cómo legar lo que ya conocemos a aquellos que deben sensibilizarse y seguir los pasos de todos estos amigos, grandes amigos, con los que hemos compartido tantas décadas de conservación patrimonial. Bueno, gracias a todos, en grandes instituciones del patrimonio. A los que están en el panel virtual, sepan que van a recibir también el propio, con nuestros mensajeros correspondientes. Bueno, sí. Perdonen que yo agregue cosas, me dan la palabra de agregado, de adenda. Creo que una de las cosas importantes que hemos hecho en otras instituciones que hoy desgraciadamente ya no existen más, como el Instituto de Investigaciones de Historia y Arquitectura, fue muy importante tener un boletín. En aquellas épocas, que ustedes no saben cómo lo hacíamos en el Chaco, con nuestro querido amigo Dick Alexander, que recortaba y pegaba y sacaban fotocopias y todo pagado de nuestros bolsillos, y todo entre el grupo, unos que iban después al correo a tirar las cosas, a poner las estampillas, a poner el papelito del nombre de quienes eran, pero esos boletines, como nos toca ahora en el boletín cedodal de mi institución, que hoy día se manda por correo electrónico, estamos preparando el número 101 de esos boletines. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a eso, rápido, fácil, todo el mundo se entera de las cosas que pasan. Y cualquiera de los que reciben esos boletines puede agregar su propia noticia, avisar que va a dar un curso, que editó un libro, que está preparando tal tipo de exposición o tal tipo de investigación. Nosotros no hacemos más que entre 3 y 4 boletines al año, según cómo vayan andando las cosas, porque no se puede estar pensando cómo se hace uno cada mes. No tiene ningún diseño especial ni nada. Una cosa escrita con un PDF y allí va. Pero así estamos todos comunicados y sabemos las cosas que pasan. Y si hay problemas o si hay soluciones, si hay alguna cosa que se restauró y salió bien, o que estamos con el problema de algo que se está manejando de mala manera, en fin. Entonces, yo creo que cada institución, y cómo, que es lo que nos junta en este momento, y lo que cada uno de nosotros tiene, hacer eso, y que hoy es, bueno, en manos de alguien, pero nada más que mandar por un correo, es decir, no tiene un costo físico, tiene un costo, sí, mental o de un tiempito, pero no tiene costo de dinero, y eso es fundamental. Eso es fundamental para el manejo entre todos. Y les voy a comentar que además
mucha de la gente que recibe estas cosas tampoco es arquitecto o lo que sea, gente que está interesada en el tema. Nosotros hemos tenido entre nuestros corresponsales gente de un pueblo perdido en la provincia de Salta, que escribía con pluma cucharita y nos mandaba cosas, y era una persona que no era ningún profesional, era un señor que inclusive a nosotros nos llamaba la atención que estuviera en el tema, pero que le interesaban estas cosas, y nos tenemos que abrir, y todas estas cosas tienen que llegar a la gente. Lo que decía Carlos recién, es decir, nosotros tenemos toda esa cosa que todo tiene que ser de tal o cual manera. Yo justamente en este tema de que les digo que se está produciendo en San Luis en este momento, una de las cosas que les critiqué de esta capilla que terminaron acomodándola, toda limpita, blanquita, con unos arcos y todo, le digo, usted muy bien, pero mañana la gente del pueblo va a querer poner velas, va a querer poner flores de colores, va a querer cosas al santito o a lo que sea. Y eso es lo que hay que respetar porque es lo que la gente quiere. Entonces, bueno, sepamos que no estamos solos adentro del ICOMOS, sino que estamos en la República Argentina y cada uno de nosotros en un barrio distinto. Y todo tiene que llegar a todos los barrios. Bueno, muchas gracias.